Pues bien, hasta este punto hemos visto en la ley de Gay-Lussac la relación entre la presión y el volumen, en la ley de Charles la relación entre el volumen y la temperatura, pues como ya habíamos planteado al final del video anterior, nos hace falta ver la relación entre la presión y la temperatura. Bueno, esta ley o la ley que analiza esta relación se conoce como la ley de Gay-Lussac. Entonces, el estado de un gas, como hemos estado mencionando, está definido por tres variables. Estamos hablando de una masa de gas. Su estado, sí, en realidad, aunque son cuatro propiedades, pero su estado está definido por tres propiedades: presión, volumen y temperatura. Bueno, la variación de presión como función de la temperatura se conoce como esta ley, ¿verdad? La ley de Gay-Lussac. Entonces, bueno, pues vamos a hablar acerca de esto. Bueno, ¿qué pasará con, digamos, la masa de gas cuando se calienta? La verdad es que controlar el volumen, que el volumen permanezca constante, no es nada complicado. Simple y sencillamente, si trabajamos con un tanque, es rígido, no habrían variaciones de volumen y simple y sencillamente nos quedaría directamente la relación entre la temperatura y la presión. Pues consideremos que aquí tengo este tanque. Entonces, digamos que este tanque va a experimentar, bueno, vamos a decir que tiene de una presión absoluta, o vamos a decir que aquí el tanque marca una presión de 100 kilopascales. La presión que marcan esos medidores de presión llamados manómetros es solo parte de la presión total del gas. Esa sería la presión manométrica, como hemos mencionado anteriormente. Considerando que la presión atmosférica son 101.3 kilopascales. Y bueno, todos estos detalles los voy a mencionar más rápido. Si quisieras verlos con más detalle y no lo has hecho, ve el video de ley de Boyle. Entonces, la presión atmosférica, vamos a decir que son 100 kilopascales. Entonces la presión real, la presión total de ese gas llamada presión absoluta, serían, serían 200 kilopascales, la suma de ambas presiones, 200 kilopascales. Bueno, pues digamos que caliento el gas en ese tanque, o simple y sencillamente, pues el ambiente calienta esa masa. Entonces, digamos que su temperatura se incrementa del 20 a 40 grados Celsius, por decir algún valor, 20 a 40 grados Celsius. ¿De cuánto sería el aumento de presión? Bueno, perdón, ya me adelanté. ¿Qué pasaría con la presión de esa masa de gas? Pues aumentaría y ese es el principio de funcionamiento de las cafeteras de presión. ¿Qué es lo que hace que salga el contenido? Pues el aumento de presión por el vapor que se acumula ahí en el interior. ¿Y cómo podríamos determinar? Si, por ejemplo, tomamos el tanque, lo cerramos, entonces no calentamos ni llenamos ni aumentamos la presión en exceso, el aire que queda ahí confinado estaría a la presión ambiente. Pero si después calentamos ese tanque y abrimos la válvula, vamos a notar que sale el gas del interior y ahí esto lo podemos sumar a un principio que habíamos dicho anteriormente. Los líquidos y gases fluyen de donde hay mayor presión a donde hay menor presión. Entonces, si notamos al abrir la válvula que sale gas del interior, quiere decir que adentro había más presión que afuera. ¿Eso por qué? Por el aumento de temperatura. Ahora, si por ejemplo tenemos gas muy caliente, cerramos la válvula, entonces a medida que se enfría va a bajar la presión y puede ser que adentro haya menos presión que en el ambiente. Al abrir la válvula puede ser que en lugar de que salga gas, entre, aunque tal vez el sonido sea parecido, pero habría más bien una succión en ese caso. Entonces, en este caso consideramos que la temperatura aumenta a 40 grados Celsius. ¿A cuánto aumentaría la presión? Al doble, a 400 kilopascales. No, porque en realidad el aumento ya lo dijimos en la ley de Charles, el aumento de temperatura realmente no es del doble, ¿sí? Porque el cero en la escala Celsius no es un cero absoluto, ¿sí? Es un cero relativo. Entonces, realmente el aumento de temperatura no sería del doble. Si fuera el caso que la temperatura, que la verdad estaríamos hablando de temperaturas muy bajas, aumentara de 20 Kelvin a 40 Kelvin, en este caso, dado que el cero en Kelvin es el cero absoluto, el aumento de temperatura sí sería del doble y el aumento de presión sería del doble. La presión final, la presión 2, sería de 400 kilopascales. Estamos repitiendo muchos valores.
Bueno, vamos a decir que más bien la temperatura aumentó de 300 Kelvin al doble, a 600 Kelvin. En ese caso, el aumento de presión ahora sí sería del doble. ¿Cuánto marcaría el manómetro? En este caso, acuérdense que el manómetro marca solamente la diferencia de presión absoluta o la presión total y la presión atmosférica. Entonces, realmente, si la presión atmosférica son 100 kilopascales, el manómetro marcaría realmente 300 kilopascales. ¿Sí? Los manómetros no marcan la presión total, sino solo la diferencia de presión con el ambiente. Bueno, entonces, en este caso, realmente estos 300 Kelvin, si recetamos de 300 entre 300 menos 273 para sacar la temperatura en grados Celsius, estos serían 27 grados Celsius. Y acá los 600 Kelvin, 600 menos 273, que sería un incremento de temperatura importante, serían 327 grados Celsius. Nosotros que estamos familiarizados a utilizar los grados Celsius, tal vez sentiríamos que el aumento fue muchísimo mayor, que la proporción en el aumento fue mucho mayor, 327 entre 27, consideraríamos que la temperatura aumentó 12 veces, cuando en realidad no, la temperatura solo aumentó al doble. Entonces, por eso hay que utilizar la escala en Kelvin. Entonces, esta ley, para que tenga sentido, tiene que utilizar este par de valores. Tanto la temperatura como la presión, en pocas palabras, tiene que ser absoluta. Y bueno, ya lo veíamos venir. En la ley de Boyle habíamos dicho que la presión tenía que ser absoluta. En la ley de Charles, ahí no, en la ley de Boyle no se manejaba temperatura. En la ley de Charles habíamos dicho que la temperatura tenía que ser absoluta, no se maneja presión en esa ley. Bueno, pues automáticamente en esta ley, en la ley de Gay-Lussac, ambas tienen que ser absolutas, tanto la presión como la temperatura. Repito, por si alguien no había visto los temas anteriores. ¿Qué significa que la temperatura sea absoluta? En términos sencillos, que tiene que estar en Kelvin. O podría ser también en Rankine, pero esa escala absoluta no la manejamos. ¿Qué significa que la presión sea absoluta? Que si en un dato me indican que la presión es manométrica, no puedo trabajar con ese dato en la fórmula. Tengo que calcular la presión absoluta sumándole la presión atmosférica. Ahora, ¿cómo podríamos, entonces, en este caso, qué relación existe? Pues una relación también directamente proporcional entre la temperatura y la presión. Si la temperatura aumenta al doble, la presión también aumenta al doble. ¿Sí? Incluso si disminuyera, digamos, si la presión disminuyera a cero, la presión absoluta disminuyera a 100 kilopascales, la presión manométrica sería cero, me estaba refiriendo a eso. Entonces la temperatura bajaría, o si es que la temperatura baja a la mitad a 150 Kelvin, entonces la presión disminuiría también a la mitad. ¿Sí? Entonces ahí vemos que hay una relación directamente proporcional. ¿Cómo podemos establecer esto como una fórmula? Bueno, ¿qué haríamos con este par de datos para que obtengamos el mismo resultado que con este par de datos? Así lo planteamos en los temas anteriores. Multiplicarlos, sumarlos, restarlos, dividirlos. Bueno, podemos hacer todas esas pruebas, multiplicar estos dos. 2 por 3, 6. Este número va a empezar con un 6. 4 por 6, 24. No puede ser. Ya nada más de entrada uno empezaría con 6 y el otro con un 2. Sumándolo, 2 más 3, 5. 4 más 6, 10. No, tampoco, ¿verdad? Restándolo, 300 menos 200, 100. 600 menos 400, 200. No. Pues la única opción es dividiéndolos. Y podría dividir la presión entre el volumen o perdón, la presión entre la temperatura o la temperatura entre la presión, pero típicamente siempre se divide entre la temperatura. Entonces, si dividimos la presión 1 entre la temperatura 1, 200 kilopascales entre 300 Kelvin, eso me daría el mismo resultado que 400 kilopascales entre 600 Kelvin. ¿Sí? Esto se me reduciría a 2 tercios, esto a 4 sextos, pero 4 sextos es lo mismo que 2 tercios. Daría un número con decimales, un número periódico, 0.6 periódico, pero a fin de cuentas lo que nos importa es que nos da el mismo resultado.
Entonces, como fórmula, esta fórmula, la ley de Gay-Lussac sería la presión entre la temperatura en un estado, en un caso, sería igual a la relación entre la presión y la temperatura en otro caso. Esto se cumple bajo ciertas condiciones, que no cambia en ese tanque siempre y cuando no cambie el volumen ni la masa. No le vamos a abrir la válvula ni vamos a introducir más gramos de vapor porque entonces ya no se cumpliría la ley. Entonces cada ley se cumple siempre y cuando una de las variables sea constante. Ley de Gay-Lussac se cumple cuando la temperatura es constante. Ley de Charles se cumple cuando la presión es constante. La ley de Charles cuando la presión es constante y la ley de Gay-Lussac se cumple, como estamos diciendo, cuando el volumen es constante. Bueno, pues eso es precisamente lo que dice la ley de Gay-Lussac. Vamos a ponerlo ahora nada más como un enunciado más formal. Dice ahí, ley de Gay-Lussac, si el volumen de una masa de gas permanece constante, la presión absoluta es directamente proporcional a su temperatura absoluta. Y ya lo que habíamos explicado, esto significa que si se duplica la presión aplicada al gas, su temperatura absoluta también se duplica, ¿verdad? En forma de ecuación, bueno, ahí la tenemos del lado derecho. Presión 1 entre temperatura 1, presión es igual a la presión 2 entre temperatura 2. Nota, pues vea las dos notas anteriores, de las dos leyes anteriores, ¿verdad? Entonces sería nota, tanto la presión como la temperatura tienen que ser absolutas. Y también ya hemos explicado a qué se refiere esa expresión. Bueno, pues entonces ahora vamos a resolver ejercicios. Vamos a poner por aquí fórmulas de conversión de temperaturas. Entonces tenemos que la temperatura, por ejemplo, en Kelvin es igual a la temperatura en grados Celsius más 273. Por ahí también vamos a resolver un ejercicio que incluye grados Fahrenheit, entonces vamos a poner la conversión entre temperatura entre grados Fahrenheit y grados Celsius. Pues la temperatura en grados Celsius es igual a 5 novenos de la temperatura en grados Fahrenheit menos 32. Son fórmulas complementarias. Otra fórmula complementaria es que la presión absoluta es igual a, la presión absoluta es igual a la presión atmosférica más la presión manométrica. Y siempre que no me den algún detalle acerca de la presión atmosférica, vamos a utilizar como valor de esta el 101.3 kilopascal. Bueno, que ahí se podría complementar el ejercicio y hablar de la medición de un barómetro, pero al parecer en los siguientes ejercicios no vamos a, no vamos a incluir esos detalles. Bueno, pues vamos a resolver los siguientes ejercicios. Como he dicho en varias ocasiones, si gustas, pues ponerle pausa en este momento al video, escribir el, el enunciado del ejercicio 1 para que así vaya enunciado, procedimiento y tengan más orden tus notas. Bueno, pues esperando que ya hayas hecho esa pausa, dice el ejercicio 1. El neumático de un automóvil se infla a una presión manométrica de 200 kilopascales en un momento en el que la presión de los alrededores es de 101.3 kilopascales, es decir, la presión atmosférica, y la temperatura es de 20 grados Celsius. Después de manejarlo, la temperatura del neumático aumenta a 37 grados Celsius. Suponiendo que el volumen de gas cambió solo ligeramente, es decir, despreciando el cambio de volumen, este es un proceso a volumen constante, ¿cuál es la nueva presión manométrica en el neumático? Entonces, por el rodamiento, ¿verdad? El aire de las llantas se calienta y esto produce un aumento de presión. Debemos preocuparnos de que las llantas vayan a explotar. Por supuesto que no. Esos cambios de presión están considerados en su diseño y la presión a la que se tienen que inflar las llantas, ¿no? Entonces, bueno, vamos poniendo los datos. Entonces, la presión 1 vamos a poner así, primeramente ejercicio 1. La presión 1, pero vamos a poner aquí manométrica, dice el enunciado,
es de 200 kilopascales. Para que fuera un poco más representativa, podríamos haber incluido las libras por pulgada cuadrada, porque ese es, digamos, las unidades que se utilizan cuando se habla de presión de aire en las llantas, ¿no? Cuando se dice estas llantas se inflan a 28, 32, son libras por pulgada cuadrada, pero aproximadamente 200 kilopascales, si no mal recuerdo, son como 28 libras por pulgada cuadrada, pero ahí tendríamos que hacer conversiones de unidades, ¿no? Entonces, para simplificarlo, lo dejamos en kilopascales. Entonces, la temperatura de los alrededores era 20 grados Celsius. La temperatura inicial, la temperatura 1, son 20 grados Celsius. ¿Qué otro dato nos dan? Bueno, después de manejarlo, la temperatura del neumático aumenta a 37 grados Celsius. Entonces la incógnita es, ¿cuál será la nueva presión manométrica? Aparte de todo, me están pidiendo que en el resultado la presión sea manométrica. En otras palabras, y al principio el calibrador que se utiliza para medir la presión de aire en las llantas, por cierto, aquí siempre tengo uno a la mano, ¿verdad? Este calibrador, si al principio marca, pero bueno, la verdad, como indicaba, pues está, tal vez se alcanza a ver, pero ahí dice PSI, que son las iniciales de libra sobre pulgada cuadrada, aunque algunos vienen calibrados aquí sale una barra cuadrada y en algunos casos vienen en dos lados la presión en libras por pulgada cuadrada y en dos lados en kilopascales, pero en este viene solo en libras por pulgada cuadrada. Esto se pone en la llanta y entonces al principio, pues en teoría mediría 200 kilopascales. Después de rodarlo y que aumentó la temperatura, ¿cuánto marcaría? Es lo que me están preguntando, pero sería presión manométrica. Bueno, como hemos estado enfatizando en la fórmula, no debemos, podemos, pero no debemos sustituir presiones manométricas ni temperaturas en grados Celsius ni en grados Fahrenheit. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es calcular la presión 1 absoluta. Si no le pongo subíndice, ya asumimos que es una presión absoluta. ¿Cómo se calcula? Ahí está la fórmula. Presión atmosférica, dice el enunciado que la atmosférica es 101.3 kilopascales más la presión manométrica, más 200 kilopascales, lo que se mide con el calibrador. Entonces la presión absoluta serían 301.3 kilopascales. Ya tenemos nuestra presión lista para sustituirla. Las temperaturas tienen que estar en Kelvin. Ahí está la fórmula, ya lo voy a hacer directamente. Hay que sumarle a los grados Celsius 273. Bueno, creo que eso es un poquito fácil de hacerlo mentalmente. Entonces, 20 grados Celsius sería lo mismo que 293 Kelvin, es decir, 273 más 20. Y 273 más 37 serían 310 Kelvin. Y ahora sí, podemos calcular la presión 2. Aquí está nuestra fórmula, entonces de aquí vamos a despejar la presión, esta temperatura la pasamos de este lado multiplicando, le damos vuelta a la igualdad, de tal forma que la presión 2 sería igual a presión 1 por temperatura 2 sobre o entre temperatura 1. Ahora sí, vamos a sustituir. Entonces la presión 1 son 301.3 kilopascales por la temperatura 2. La temperatura 2 son 310 Kelvin sobre la, la temperatura 1. Y la temperatura 1 estaba más frío, es el aire de esa llanta, 293 Kelvin. Bien, entonces, ¿cuál sería el resultado? Se cancelan siempre unidades de presión o unidades de temperatura o unidades de volumen. El único cuidado que hay que tener es que los datos sean del mismo estado, los que tienen el mismo subíndice y que estén en las mismas unidades. Entonces, bueno, la operación sería 301.3 por 310 entre 293 y el resultado serían 318.78. Bueno, como estamos manejando hasta una décima la presión, vamos a dejarla como 318.8. 318.8 kilopascales. Esa sería la respuesta. La pregunta también sería, ¿eso sería lo que mediría el calibrador? ¿No? El calibrador
solo mide la diferencia de presiones, sí, porque por un lado, el aire de la llanta, la presión del aire de la llanta empuja esta barra hacia afuera, mientras que al mismo tiempo la atmósfera la está empujando hacia adentro. Entonces, esto solo puede medir la diferencia de presiones entre la presión absoluta y la presión atmosférica, es decir, la presión manométrica. Entonces, no, lo que nos están pidiendo es la presión manométrica. ¿Cómo la calcularíamos? Esta es la presión absoluta. Sí, así como en la fórmula tenemos que sustituir presión absoluta, el resultado va a ser presión absoluta. Entonces, ¿cómo le haríamos para sacar la presión manométrica? Bueno, ahí varios alumnos se dan una idea. Si para sacar la absoluta le sumamos la presión atmosférica, entonces para sacar la manométrica le tendríamos que restar a la absoluta la presión atmosférica. Ahora sería la resta, que lo podemos despejar de la fórmula de presión absoluta igual a presión atmosférica más presión manométrica. La presión manométrica sería presión absoluta menos presión atmosférica. Presión absoluta menos menos presión atmosférica, lo que ya habíamos anticipado. Entonces serían 318.8 kilopascales menos 101.3 kilopascales. Y entonces el resultado de esa resta sí sería la presión manométrica, lo que marcaría el calibrador 318.8 menos 101.3, el resultado serían 217.5 kilopascales. Y ahora sí, este es el resultado. Esta sería la nueva presión manométrica de las llantas. Si solo me hubieran preguntado cuál será la presión final, bueno, pues si no me lo especifica, se sobreentiende que es presión absoluta y ya hubiera sido el 318. Ese es el resultado de este ejercicio. Solo quiero hacer un comentario y la verdad es que es intencional este ejercicio. ¿Qué tipo de presión nos dan de la llanta como dato? ¿Qué tipo de presión? Es la pregunta. La respuesta es presión manométrica, ¿no? Nos dieron presión manométrica. ¿Qué tipo de presión nos están pidiendo al final? Presión manométrica. Entonces la pregunta que surge es, ¿no podríamos entonces haber mejor sustituido la presión manométrica sin sumarle la atmosférica para obtener ya directamente la presión manométrica sin tener que restar la presión atmosférica al resultado? No, la verdad es que no se puede. Bueno, sí se puede, pero no te va a dar el mismo resultado. Lo podemos comprobar. O sea, si en lugar de este 301.3 hubiéramos sustituido el 200, esperando que así directamente nos diera el 217, puedes hacer la operación, no te va a dar el mismo resultado. Por, por ociosidad prácticamente lo voy a hacer. 200 por 310 entre 293 sería el resultado 211. Una presión parecida, pero no es el valor correcto, ¿verdad? Entonces, si nos dan presión manométrica y nos piden presión manométrica, ni modo, hay que hacer todo esto. Al principio sumar la presión atmosférica, sustituir y al final restar la presión atmosférica, ¿verdad? Este es el resultado del ejercicio número 1. Si estás escribiendo algo, puedes ponerle pausa, luego escribir el enunciado del ejercicio 2 y luego continúas con el video para que no te atrases. Bueno, entonces ahora sí vamos a resolver el ejercicio 2. Dice el ejercicio 2, un tanque con una capacidad de 1200 centímetros cúbicos, lleno de aire a una temperatura y presión ambiente, 70 grados Fahrenheit, 101.3 kilopascales. Es decir, simple y sencillamente el tanque se cerró, entonces el aire que se quedó encerrado ahí se quedó con la presión al principio, con la presión que tenía la atmósfera. Entonces ese tanque se calienta, impidiendo la salida de gas hasta que alcanza una temperatura de 120 grados Fahrenheit. ¿Cuál será la presión del tanque en estas condiciones? No nos dicen qué tipo de presión, así que asumimos que es presión absoluta, ¿verdad? Bueno, entonces tenemos como el volumen realmente es irrelevante. ¿Cuál es el volumen inicial? 1200 centímetros cúbicos y al final 1200 centímetros cúbicos. Sigue siendo la misma presión, perdón, el mismo volumen. Entonces, bueno, la verdad es un distractor. Entonces vamos a apuntar el resto de los datos, vamos a apuntar los demás datos, ¿verdad? Entonces dice el
El aire tiene una temperatura y presión en ese tanque al principio de 70 grados Fahrenheit, ese sería el mismo estado, 70 grados Fahrenheit, y tiene una presión igual a la atmosférica. La presión 1 es 101.3 kilopascales. Entonces se calienta y después la temperatura aumenta a 120 grados Fahrenheit. La temperatura, quise decir, la temperatura aumenta a 120 grados Fahrenheit. Entonces, ¿cuál será la presión del tanque en estas condiciones? Ahora la incógnita es la presión 2. En el caso anterior también era la presión 2, pero era presión 2 manométrica. Bueno, aquí lo molesto, lo laborioso va a ser pues en transformar unidades de temperatura, ¿no? Entonces, primeramente vamos a pasar a grados Celsius. Aquí está la fórmula. Entonces, dice la fórmula que la temperatura en grados Celsius es igual a 5 novenos de la temperatura en grados Fahrenheit de 70 menos 32. Ya hemos dicho que aquí no nos conviene poner unidades porque si no nos vamos a confundir. El resultado aquí ya sabemos que va a estar en grados Celsius. Entonces, 70 menos 32, el resultado sería, primero hay que restar, ¿verdad? 70 menos 32, 38. Y luego ese 38 multiplicamos por 5, dividimos entre 9. Y eso sería igual a 21.1. 21.1 periódicos grados Celsius. De una vez, ya que tenemos ese dato en la calculadora, aparte lo necesitamos en Kelvin, le sumamos 273. Más 273 serían 294.1 Kelvin. Bueno, vamos a dejarlo como 294 Kelvin. Entonces, la temperatura 2, vamos a hacer lo mismo. 5 novenos de 70 menos 32. 70, perdón, de 120, estoy copiando lo que puse arriba. La temperatura ahora son 120 grados Celsius, grados Fahrenheit menos 32. Y esto va a estar en grados Celsius. El resultado serían 120 menos 32, en primer lugar, cuidado con el orden en el que hacemos las operaciones, 88. Luego ese 88 lo multiplicamos por 5, dividimos entre 9, el resultado serían 48.8 periódico. 48.8, redondeado 48.9 grados Celsius, le sumamos 273 más 273 serían 321.8, redondeando a tres cifras significativas, 322. Si tú pones 321.9, ya bien redondeado, y en el primer caso poníamos 294.1, no habrá mucha diferencia en el resultado, ¿verdad? Ya nada más por costumbre la presión se le deja una décima, pero bueno, en realidad ahí son cuatro cifras significativas. Ya tenemos los datos listos para sustituir. Entonces, bueno, ¿cuál sería la presión 2? Ya hicimos el despeje en el ejercicio anterior. La presión 2 sería igual a presión 1. Lamentablemente lo borré por la temperatura 2 entre la temperatura 1. Vamos a sustituir. La presión 1 son 101.3 kilopascales. Bueno, ¿cómo nos podemos anticipar? ¿Qué pasó con la temperatura? Aumentó, ¿no? Aumentó, quieren desde el principio, de 70 a 120 grados Fahrenheit. ¿Qué tiene que pasar con la presión? Tiene que aumentar. Así que al final el resultado tiene que ser más de 101.3 kilopascales, si no es que algo mal hicimos. Por la temperatura 2, que sería este dato, por 322 Kelvin, y todo dividido entre la temperatura 1, y la temperatura 1 son 294 Kelvin. Se cancelan las unidades de temperatura, y entonces el resultado sería 101.3 por 322 entre 294. El resultado serían 110.1. Aquí lo dejamos con una décima, 110.1 kilopascales. Aumentó 9 y fracción kilopascales, ¿verdad? Entonces este sería el resultado de este ejercicio. Esa sería la presión final. Aumentó la temperatura, aumenta la presión. Entonces, como habíamos mencionado, aquí parece que el aumento de temperatura fue de casi el doble. No, en realidad no fue del doble. eh, si lo vemos en Kelvin. O aquí parecería más del doble incluso.
Aquí casi el doble, aquí más del doble, ¿no? En realidad no es tan grande el aumento de temperatura. Si sacamos la relación entre 322 y 294, el aumento real de temperatura sería de un 9%, y esa es la proporción, 9.5%, esa es la proporción en la que aumenta la presión, ¿verdad? Ah, parece trabalenguas, la proporción en la que aumenta la presión. Bueno, vamos a hacer ahora el ejercicio 3 ya para terminar el tema de ley de Gay-Lussac. Espero que todavía no hayas copiado el enunciado del ejercicio 3. Tenía ahí unos errorcitos en la redacción. Bueno, si ya lo hiciste, pues tendrás que tacharle ahí algunos detallitos. Dice el enunciado, una lata de 1 litro de capacidad, eso no cambia, el volumen es constante, contiene aire con la presión del ambiente y una temperatura de 80 grados Fahrenheit y se calienta hasta que, y aquí fue el cambio, decía la temperatura en su interior. Le cambié temperatura por presión. Si ya lo habías copiado, bueno, tacha temperatura, ¿verdad? Se calienta hasta que la presión en su interior aumenta y luego aquí tenía una A, pero no está mal, ¿verdad? No puede, si la temperatura inicial son 101.3 kilopascales, no puede ser que aumentó a 8.7, sería disminuyó. Entonces, más bien a lo que se refiere es que este es el aumento de temperatura. ¿Sí? Entonces, bueno, ahí está el enunciado correcto. Entonces, repito, una lata de 1 litro de capacidad contiene aire con la presión del ambiente y una temperatura de 80 grados Fahrenheit y se calienta hasta que la presión en su interior aumenta 8.7 kilopascales. ¿Cuál será la temperatura en el interior de la lata en grados Fahrenheit? Muy bien, pues vamos a poner los datos. Entonces la temperatura inicial, la temperatura 1, serían 80 grados Fahrenheit. Y la presión 1 dice que es la del ambiente. ¿Qué presión vamos a utilizar como presión del ambiente? A menos que nos indiquen lo contrario, el valor de 101.3 kilopascales. Es el valor que se acepta, digamos, por acuerdo. Aunque, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, la verdad es que tenemos una presión atmosférica muy distinta, como de unos 78 kilopascales. La Ciudad de México es una ciudad, digamos, de una altitud considerable, unos 2.200 metros sobre el nivel del mar, y eso hace que disminuya la presión. Pero bueno, cuando no se indique nada, vamos a utilizar ese valor de presión atmosférica, ¿verdad? O en este caso es lo mismo que la presión 1 porque dice es la presión del ambiente. Y se calienta hasta que la presión 2 dice aumenta 8.7 kilopascales, es decir, la presión 2 va a ser la que tenía al principio más 8.7 kilopascales, es lo que quiere decir el enunciado, más 8.7. ¿Cuál sería el resultado de esta suma? Bueno, serían 110 kilopascales. Ahora sí, ¿cuál es la temperatura 2? Es lo que nos están preguntando. Como hemos mencionado anteriormente, no podemos sustituir en esa fórmula ni presiones ni temperaturas que no sean absolutas. En este caso, las presiones se consideran que son absolutas porque no indicó el enunciado que fueran manométricas. Pero el que la temperatura sea absoluta es que tiene que estar en Kelvin, como lo hemos mencionado, pues vamos a pasar esa temperatura a Kelvin y no tenemos la fórmula directa, lo haremos por partes. Primeramente, la temperatura en grados Celsius serían 5 novenos, estoy siguiendo esta fórmula, de la temperatura en grados Fahrenheit menos 32, de 80 grados Fahrenheit, que aquí no le ponemos las unidades, menos 32. Y ya sabemos que este resultado estaría en grados Celsius, apenas en grados Celsius. Entonces tenemos que restar primero, ya lo voy a hacer en un solo paso. 80 menos 32, el resultado de esa resta es 48 por 5 entre 9, el resultado serían 26.6 periódico. Lo redondeamos como 26.7 grados Celsius. Y la temperatura en Kelvin, bueno, dice la fórmula, nada más hay que sumarle a ese valor 273. Ya ni siquiera vale la pena plantearlo, ¿verdad? Como una sustitución directamente esto más 273, el resultado serían 299.7, ¿verdad? Pues redondeando a tres cifras significativas, vamos a dejarlo como 300 Kelvin.
Bueno, la verdad es que podrían dejarlo como 299.7, van a ver que no van a llegar a un resultado muy diferente, prácticamente sería el mismo resultado. Bien, ya tenemos los datos que necesitamos. Entonces vamos a despejar de la fórmula. Ahora, ¿qué queremos despejar? La temperatura 2. Quedamos y se nos complica mucho porque no estamos muy bien en despeje. Si queremos despejar las temperaturas, vamos a voltear primero la fórmula. Temperatura 1 entre presión 1 es igual a temperatura 2 entre presión 2. Si dos fracciones son iguales, sus inversos son iguales. Y así es más fácil ver cómo sería el despeje. Simple y sencillamente esta presión que está dividiendo pasa multiplicando del lado izquierdo. Entonces, bueno, la temperatura 2 sería igual a temperatura 1 por presión 2 sobre la presión 1. Vamos a hacer la sustitución. Temperatura 2 sería igual a temperatura 1, 300 Kelvin, por la presión 2 son 110 kilopascales, sobre la presión 1. La presión inicial eran 101.3 kilopascales. También nos podemos ir anticipando al resultado, razonando. ¿Qué pasó con la presión? Aumentó de 101.3 a 110 kilopascales. Si no hay cambios de volumen, ¿qué produciría esto en el gas, en la masa de gas? Un aumento de temperatura. Si aumenta la presión, entonces el resultado la temperatura tiene que ser mayor, ¿verdad? Por esa compresión, por ese aumento de presión, perdón. Entonces vamos a hacer la operación. 300 ya en un solo paso, de aquí cancelamos los kilopascales, el resultado estaría en Kelvin. Entonces serían 300 por 110 entre 101.3 directamente. No, ya no vale la pena hacerlo por paso. El resultado serían 325.7, es decir, unos 326 Kelvin. Ya terminamos, no porque dice la pregunta cuál es la temperatura en el interior de la lata, pero en grados Fahrenheit. Bueno, ya no puse la fórmula, no habíamos tenido necesidad, pero la temperatura en grados Fahrenheit, ya vimos en un tema de dónde sale esta fórmula, es igual a 9 quintos de la temperatura en grados Celsius más 32. Entonces, bueno, pues vamos a calcular primero en grados Fahrenheit, en Celsius y después lo pasaríamos a grados Fahrenheit. Entonces, bueno, también sería el despeje de esta fórmula. Si la temperatura en Kelvin es igual a la temperatura en grados Celsius más 273, la temperatura en grados Celsius sería igual a la temperatura en Kelvin menos 273. Entonces ahí tal vez ni valga la pena hacer la sustitución. Esto sería igual, simple y sencillamente restándole 273, 326 menos 273, serían 53 grados Celsius. La temperatura en grados Celsius aumentó, ¿verdad? De 26.7 a 53 grados Celsius. Ahora, ¿cuál sería la temperatura en Fahrenheit? Sustituyendo en la fórmula para encontrar la temperatura en grados Fahrenheit, entonces la operación sería 9 quintos de 53 más 32. Y bueno, vamos a hacerlo en dos pasos nada más. El 9, pues 9 quintos de 53 lo podemos calcular como 9 por 53 entre 5. El resultado sería 95.4 más 32. ¿Cuál sería el resultado? Bueno, más 32, 127.4 grados Fahrenheit. Entonces, la temperatura, este sería el resultado, vamos a marcar. Y ese sería el resultado de este ejercicio. Ya terminamos. Lo que voy a decir es adicional. La pregunta sería, ¿en qué unidades me dieron la temperatura al principio? Grados Fahrenheit. ¿Qué unidades me piden al final? Grados Fahrenheit. ¿No sería posible sustituir ya directamente en la fórmula los grados Fahrenheit para que al final ya directamente obtengamos en esas mismas unidades el resultado? Es la misma situación. Habíamos planteado una pregunta muy parecida con respecto a si se podía sustituir la presión manométrica si me pedían presión manométrica en la ley de Boyle o en el tema de ley de Charles, ¿verdad? La respuesta es no.
Podemos sustituirlo, pero el resultado que nos va a dar va a ser otro y ese resultado es incorrecto. El correcto sería este. Aquí lo podemos comprobar rápidamente. Aquí nada más tendríamos que cambiar ese 300 por el 80 y a ver, esperando que nos dé directamente el 127.4. Voy a hacer la operación así rápido, 80 por 110 entre 101.3. En ese caso el resultado daría 86.8, ¿verdad? Nada que ver. Entonces, en aquella ocasión se parecía un poco el resultado, pero aquí sí sería muy diferente y el correcto sería este, ¿verdad? Bueno, con esto terminamos la ley de Gay-Lussac.